La arquitectura barroca en Italia a lo largo del siglo XVII es una muestra del afán de la Iglesia Católica por demostrar su poder a través de espacios escenográficos que llaman la atención del espectador. La arquitectura cobra potencia en este periodo, tomando una representación festiva e ilusoria. Todo se magnifica y las formas curvas rompen con la recta en distintos elementos arquitectónicos. La arquitectura se vuelve escultórica y teatral. Las características más sobresalientes del barroco serán: primero, el movimiento. Será una de sus búsquedas principales. Pretenderá otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo, en lugar del carácter reposado que tenía el Renacimiento. Segunda, las edificaciones barrocas van a poseer una proyección arquitectónica policéntrica, compuesta de diversos centros o ejes constructivos según la complejidad del diseño, en contraposición a figuras con un único eje central, como el círculo, el cuadrado y la cruz griega del Renacimiento. Tercera, la arquitectura barroca va a tener una preferencia por las líneas curvas y superficies ondulantes. En este sentido, abandonan las líneas rectas y las superficies planas. Cuarto, el barroco, las plantas de las iglesias cobran dimensiones distintas a la cruz latina. Su forma se hace curva y elíptica. Ya no existe un fondo, sino que aparecen dos polos con las elipses que vienen a definir una nueva forma de concebir el espacio. Quinto, se persigue una búsqueda de la infinitud. El propósito del dinamismo fue diluir los límites espaciales y crear un efecto de continuidad e infinitud. Sexto, el barroco admitió la riqueza ornamental de gran exuberancia, una decoración que recargaba todo el espacio. Séptima, se utilizó la luz en función de los efectos pretendidos. En lugar de optar por una luz diáfana y natural, la arquitectura barroca se caracteriza por crear efectos atmosféricos mediante la manipulación y regulación de las entradas de luz. La búsqueda de los efectos claroscuros va a ser una constante. Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini serán los iniciadores y máximos exponentes de la arquitectura barroca en Italia. Francesco Borromini nace en el pueblo de Bisone, actualmente en el cantón de Tesino, en Suiza, en el año 1599. Inicia su carrera en la cantera de su padre, pero pronto se traslada a Milán a estudiar y perfeccionar su oficio, donde trabajará en las obras del Duomo de la Catedral de Milán. En 1619 llega a Roma y comienza a trabajar para su pariente lejano, Carlo Maderno, en las obras de la Basílica de San Pedro. A la muerte de Maderno, se une al equipo de Gian Lorenzo Bernini en los trabajos de ampliación del Palacio Barberini. Trabaja como asistente de Bernini, pero luego de unos pocos años se produce una gran enemistad que durará toda la vida. Su primer encargo va a ser la iglesia de las Cuatro Fuentes, también llamada San Carlino. La iglesia fue dedicada a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. La iglesia se sitúa en el cruce entre las vías de la Quattro Fontane, antiguamente Strada Felice, por el nombre del Papa Sixto V Felice Peretti, y la vía del Quirinale, antiguamente llamada Strada Pia. A unos cuantos metros de la misma vía del Quirinale se encuentra la iglesia de San Andrea al Quirinale, obra de Bernini, y el Palacio del Quirinal. Siguiendo la vía de la Quattro Fontane, unos metros más al norte, se encuentra el Palacio Barberini, obra de Carlo Maderno, con la colaboración de Borromini y finalizado por Bernini. En 1634, Borromini recibió el encargo de esta obra a través de los trinitarios españoles. La orden quería que el arquitecto les diseñara un monasterio y una iglesia cerca de las Cuatro Fuentes. En estos momentos Borromini ya tenía bastante experiencia en la construcción de edificios, sin embargo, aún no había hecho el proyecto de ninguno él solo. Tanto le motivó la oportunidad que se le brindaba que incluso prefirió no cobrar por el trabajo, siempre y cuando tuviera la libertad en el diseño y le sirviera para mostrar sus habilidades y lanzar su carrera profesional. El arquitecto tuvo que diseñar su propuesta en base a dos requisitos principales: un bajo presupuesto y el uso eficiente del escaso espacio del solar. Además, debido a la existencia de las Cuatro Fuentes, terminadas en 1593, Borromini tuvo que diseñar su propuesta integrando la fuente de la esquina del solar.
La iglesia se coloca en la esquina, mientras que el claustro del convento se sitúa al lado de esta, sobre la vía del Quirinale. Tras el convento, Borromini propone la creación de un jardín. En la iglesia, el acceso y el altar principal en su eje mayor van a potenciar la transición espacial entre dos polos que mantienen al espectador contenido en una interioridad enaltecida por sus columnas y luz cenital proveniente de la cúpula ovalada. Borromini desarrolla en este edificio la faceta más matemática del barroco, con una brillantez analítica remarcable. Las líneas curvas y geometría definen todos los aspectos del proyecto, donde la calidad espacial se sobrepone a lo limitado de su dimensión. Vamos a ver cómo consigue el espacio con la geometría y los va a definir a través de la dinámica. Parte de un eje longitudinal y de otro transversal. Dos triángulos equiláteros unidos por sus bases configuran un rombo donde se inscriben dos círculos, los cuales se van a transformar en un óvalo. Este último va a estar inscripto en un rectángulo. Luego otro de iguales proporciones lo va a contener. Sobre este último, dos círculos tendrán su centro en la mitad de sus lados verticales. Y cuatro círculos más configurarán la base por donde el perímetro de la planta se conformará compuesta de curvas cóncavas y rectas. La fachada se encuentra separada de la iglesia y la planta la constituye una línea ondulada sinusoidal. La ondulante fachada barroca está definida a través de formas cóncavas y convexas y de grandes columnas corintias. Estas dividen la fachada en dos partes, de dos alturas cada una, y en tres secciones, la de la entrada y las dos laterales. Un gran entablamento situado entre estas columnas corintias ayuda a separar aún más la parte baja y la alta de la fachada. Un segundo grupo de columnas corintias de menor tamaño enmarcan nichos, esculturas y ventanas, además de la entrada a la iglesia y del gran óvalo soportado por ángeles en la parte alta de la fachada. Sobre la entrada, dos querubines flanquean la figura de San Carlos Borromeo. El simbolismo de la iglesia dedicado a la Trinidad, además de San Carlos Borromeo, se muestra en la composición de la fachada. Cada una de las tres partes correspondientes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo, en la zona central, es la única parte que toma forma convexa a nivel de la Tierra, ya que es el único que tomó forma humana y es accesible. En la parte alta de la fachada, los tres componentes de la Trinidad toman formas cóncavas. El altar mayor se sitúa en el eje principal de la planta, en el lado opuesto a la entrada. Alrededor de la iglesia hay un total de 16 columnas corintias que sostienen un gran entablamento. Los grupos de 4 columnas enmarcan nichos, molduras y puertas, aportando variedad a la ondulante pared que limita el espacio interior. Diseña el interior de forma estratificada. Acá vemos el primer estrato, el segundo y por último el tercero, donde se encuentra la cúpula. Trabaja con la manipulación de la forma y de las escalas. ¿Pero para qué lo hace? Para generar sentido de monumentalidad en un espacio reducido como el que le ocupa la iglesia. También producir sentido de profundidad en la cúpula. ¿Y cómo lo logra? Trabajando con casetones en una trama de cruces y octógonos que van reduciéndose de tamaño. Y lo hace para acentuar la sensación de profundidad, como si la cúpula fuera más profunda de lo que realmente es. ¿Cómo trabaja con la luz Borromini? Busca crear la sensación de que la cúpula flote y lo logra con gran habilidad, ocultando las fuentes luminosas, que se vea el efecto pero no la causa. ¿Y cómo lo logra? La linterna la hace más grande para permitir la entrada de luz. Las ventanas no se ven y en el caso de la cúpula coloca una especie de balustradas que bloquean las visuales del espectador hacia las ventanas.
En este corte podemos apreciar que la fachada está disociada del interior de la iglesia. Se pone en evidencia la manipulación de los espacios y donde la fachada no se corresponde con lo que hay detrás. Es un telón iconográfico, una escenografía que no se corresponde con el interior, pero que a su vez toma una cierta escala urbana. Ahora vamos a ver la iglesia San Ivo a la Sapienza. Este edificio es considerado como una obra maestra de Borromini por sus valores técnicos, artísticos y simbólicos. La iglesia comenzó como una capilla para la Universidad de Roma llamada La Sapienza, dedicada a San Ivo, santo patrono de los abogados. Fue encargada a Borromini en el año 1632 por el Papa Urbano VIII. En este plano esquemático de la ciudad de Roma vamos a ver dónde se encuentra ubicada la iglesia. Acá tenemos la Basílica de San Pedro con la plaza del mismo nombre, el Coliseo Romano. Luego, desde la Plaza del Popolo por la vía Ripetta hacia el sur y muy cerca de la Plaza Navona, se encuentra la iglesia San Ivo a la Sapienza, la cual vamos a analizar. Borromini se va a enfrentar a un gran desafío, que es integrar la capilla a un espacio reducido por la preexistencia del palacio y del patio que ya habían sido construidos por Giacomo de la Porta, los cuales dejaban un espacio cuadrangular muy limitado para construir la iglesia. De todas maneras y con gran maestría, el arquitecto logra componer el nuevo espacio de planta centralizada del edificio ya existente y donde la fachada curva queda disociada del cuerpo principal. Utiliza la perspectiva para definir los espacios, pero remata en un plano curvo-cóncavo. Se va a dar una situación de contraste y dinamismo. Borromini nuevamente se va a apoyar en la geometría para generar los espacios. Esta vez va a utilizar una planta central y usará el triángulo y el círculo en su arquitectura para representar metáforas recurrentes e imágenes relacionadas con el cristianismo. El triángulo equilátero como simbolismo de la Santísima Trinidad, aquella compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El círculo como representación del infinito, la eternidad de Dios. Dos triángulos equiláteros centrados, uno descansando sobre la base y el otro girado, es decir, la estrella de David como símbolo de sabiduría y por lo tanto apropiado para una universidad. Con partes de círculos cóncavas y convexas, formará la figura estilizada de tres abejas representadas en el escudo de armas de la familia Barberini, cuyo máximo exponente es el Papa Urbano VIII, quien encargó la iglesia. Las tres abejas es un símbolo a su vez de caridad, prudencia y laboriosidad. Sobre la base geométrica diseñada por Borromini, podemos ver cómo se proyecta en la parte superior de la iglesia. Observamos el tambor y la cúpula coronada por ángeles de 6 alas llamados serafines, que de acuerdo a la mitología cristiana pertenecen a la jerarquía más alta y rodean el trono de Dios. El efecto de movimiento que crea esta planta se puede apreciar mirando hacia arriba, hacia la cúpula, en donde la mirada recorre la línea del entablamento en un movimiento incesante, yendo desde la sencilla concavidad de un tramo a la forma partida. Esto demuestra la expresión de la idea barroca de movimiento. El ojo hace un recorrido de afuera hacia adentro que nos va a terminar llevando al punto celestial ubicado en lo más alto de la cúpula. En la coronación de la iglesia, por último, se coloca una linterna en forma de espiral que se refiere a una fusión entre el faro de Alejandría y la torre de Babel, como si la iglesia en efecto actuase como un faro para los fieles. Ahora vamos a ver la iglesia Santa Inés en Agonía realizada por Borromini y su relación con la Plaza Navona.
Lo que hoy en día es la Plaza Navona, en los tiempos del Imperio Romano era el estadio de Domiciano. Al concluir el imperio, el centro del estadio comienza de a poco a transformarse en plaza y lo que eran las gradas en construcciones de viviendas, ocupadas por importantes familias. La Plaza Navona tiene una particular relación con la trama urbana, ubicándose casi paralela a una de las vías principales, la Vía Ripetta, la cual nace en la Plaza del Popolo. La plaza queda resguardada por las construcciones que conforman su límite. Aparece como una apertura entre la estrechez de su entorno, y es a partir de dicha apertura que se pone en valor el espacio y se construye la iglesia. La plaza se establece como una antesala de la iglesia de Santa Inés, al contener en ella tres fuentes, dos de ellas, una en cada costado, realizada por Giacomo della Porta, y una central enfrentada a la iglesia, realizada por Bernini. Acá podemos ver cómo utiliza el recurso de generar las plantas usando la geometría. Es armada a partir de una serie de circunferencias que van enmarcando los espacios. La planta es centralizada y en forma de cruz griega. Vemos la forma cóncava que toma la fachada abierta hacia la plaza. En esta imagen se vislumbra cómo la fachada cóncava se abre a la plaza e integra la cúpula que se encuentra por detrás. Existe el mito de que Bernini, su acérrimo enemigo, esculpió en la fuente de los Cuatro Ríos una estatua que tiene elevado el brazo para protegerse del eventual derrumbe del campanario o de la cúpula de la iglesia. Sin embargo, la fuente de Bernini es anterior a la construcción de la fachada, con lo cual esto sería un anacronismo, aunque el mito sigue perdurando hasta nuestros días. Bernini y Borromini son dos personajes contemporáneos y representan dos modelos de arquitectura barroca que comparten rasgos pero son diferentes en cuanto uno recibe encargos modestos de pequeñas congregaciones y el otro, Bernini, va a recibir los grandes encargos de papas y gente poderosa con abultados presupuestos. Bernini va a trabajar con la monumentalidad y la moderación y Borromini más con la experimentación y la inventiva. Uno va a ser arquitecto solamente de pequeñas obras y el otro va a ser pintor, escultor y arquitecto, es decir, heredero del nuevo Miguel Ángel. Los invito a ver en la próxima charla a este último gran maestro Gian Lorenzo Bernini y su gran aporte a la arquitectura barroca.